Es un gusto enorme recibir a Anabela Quiroga, ella es redactora de la sección Economía y especializada en negocios del diario Clarín. ¿Cómo te va, Anabela? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? Hola Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, ¿eh? Sos muy No, amable. gracias a ustedes por llamar. Sí. Bueno, muy, muy amable, muy amable. Anabela, en primer término, quiero consultarte cómo ha impactado, ¿sí?, la firma del Pacto de Mayo entre 18 gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el presidente Milei en los mercados. ¿Ha tenido un impacto? Mira, Silvio, la verdad es que si ves lo que pasó hoy en los mercados, que fue un día positivo, te diría que sí tuvo un impacto, pero el mayor impacto vino por ahí de otros elementos previos que jugaron a favor, porque como siempre el mercado se va como anticipando a los movimientos, ¿no? Ujú. Entonces como ya se sabía que se iba a firmar el pacto, desde finales de la semana pasada, el viernes, el mercado empezó un poco a aflojar la tensión que traía y a frenar esa escalada que venía mostrando. Así que si ves los números, tanto del lunes como ayer fue feriado, sí, pero Pero en Wall Street, hubo claro, exactamente. claro, hubo cotización de bonos y acciones argentinas en Wall Street, donde estuvo muy bien. Y eso contribuyó ahí la firma del pacto, pero también la idea de que un poco el mercado fue asimilando el mal trago que se tuvo que tomar la semana pasada en aquella conferencia de prensa donde Luis Caputo y Santiago Bausili, el presidente del Banco Mm. Central, anuncian que no está previsto salir del cepo en el mediano plazo y que el gobierno va a seguir adelante con su política de ajustar el precio del dólar oficial nada más que Claro. 2% cada mes, mientras la inflación corre, incluso hoy que está bajando la inflación más rápido, que siempre corre más rápido que el dólar. Sí, en este caso el Eso fue doble. claro, en este caso el doble, pero eso fue un impacto duro para el mercado, pero con el correr de los días un poco se fue ordenando, haciéndose a la idea, ¿viste? Como quien se resigna y dice, bueno, con esto tenemos que jugar. Y también fue un impacto positivo para el mercado que el lunes el gobierno pagó un cupón de deuda que ya estaba pactado y que, bueno, si bien no había dudas de si pagaban o no, el hecho de que el gobierno ratifique que está dispuesto a pagar y ponga la plata que tenía que poner, bueno, es un aliciente siempre, ¿no? Es como decir, bueno, sí, siguen insistiendo en cumplir los compromisos. De hecho, el presidente lo dijo también ayer, un ratito antes del desfile, dice que salió a tuitear ahí Sí. con la audiencia. En un momento le preguntaron si iban a seguir pagando los bonos y dijo que sí, que no había dudas sobre eso. Entonces toda esta combinación ayudó un poco a descomprimir la situación del mercado, pero no a resolver la cuestión de fondo, ¿no? Que Claro. siempre sigue estando latente. Ujú. Ahora tenés que, a través precisamente del pago de los cupones de deuda, el riesgo país retrocedió a 1.477 puntos. Hace una semana aproximadamente estaba en 1.600, 1.600 y pico, si mal no recuerdo, y el Merval subió un 2.8%. Esa es una muy buena respuesta del mercado, en este caso, en torno al pago de los cupones de deuda, como bien decís. Claro, es una buena respuesta porque muestra justamente que la tensión va bajando. El tema es, bueno, hasta cuándo se sostiene esto, ¿no? Exacto. Porque cada nuevo como bache que enfrenta el gobierno, cada situación de tensión, vuelve un poco a tensar la cuerda. Ujú. Porque si te fijas, si bien pasó todo esto que mencionabas, otra cosa que pasó hoy fue que el dólar blue subió un poquito Sí, y marcó 1.450 pesos, 10 pesos exactamente. más que en el cierre del lunes, Ujú. que se mueve un poco de manera divergente respecto de los dólares financieros, que los otros dos, tanto el contado con liqui como el MEP, están por debajo de los 1.400, y el dólar blue se transformó ahora en el más caro, lo cual es algo raro, ¿no? Porque siempre tendió a moverse como casi a la par o en el medio de la cotización de los dólares financieros. Y que ahora sea más caro es muy llamativo. Cuando preguntás en el mercado por qué está pasando eso, Sí. bueno, porque es un mercado chiquito, pero que con un poquito de movimiento se altera. Y en Claro. esto tiene que ver por ahí
la cuestión del cobro del aguinaldo, claro, que hace que el que puede y tiene unos pesos va y compra ahí, aunque la verdad es que les convendría más comprar en el MEP, porque el MEP, además de que es legal, es más barato. Claro, es más barato, Pero exactamente. bueno, ¿Y por qué no ocurre esto? y bueno, primero yo creo que la razón principal es por desconocimiento. Yo creo que la mayoría de la gente, si le preguntas, piensa que comprar en el MEP es algo solamente para gente que tiene mucha plata o grandes inversores, y en realidad no es tan complicado. O sea, quien tiene una cuenta bancaria después tiene que abrir una cuenta en una de estas agencias que venden dólar MEP y pasar la plata ahí del mismo modo que la pasa desde la cuenta bancaria a una billetera virtual, cualquiera de las billeteras de pago, ¿no? Y después, bueno, el mismo sistema te va guiando. Pero bueno, para eso necesitas primero saber, segundo, cobrar en blanco. Tenés que tener una cuenta bancaria desde donde poder transferir, y no nos olvidemos que el 40% de las personas que trabajan en Argentina hoy cobran en negro. Exactamente, están fuera del mercado formal, exactamente. Claro, y por ahí, aunque cobran en general menos, tienen cierta capacidad de ahorro, o tienen, frente a tanta turbulencia que hubo este año, decir, bueno, si me cobro el aguinaldo, prefiero comprar dólares y tener un puchito ahí guardado por si la cosa se pone más difícil. Pero no nos olvidemos también que ahora que la inflación está bajando, lo que empieza a crecer es el temor a quedarse sin trabajo, ¿no? Porque Exacto. todavía la economía no está reactivándose. Totalmente. Es más, bueno, el desempleo escaló 2 puntos, creo que está en 7.5, si mal no recuerdo, ¿puede ser? 7.7 está el desempleo en el último registro que tenemos, que fue el del primer trimestre de este año, y todo indica que va a seguir subiendo y no se descarta que termine cerca de 10% para fin de año, ¿no? O sea, se espera hay un movimiento al alza del desempleo, lo que, bueno, lleva a aumentar los temores de la gente, ¿no? Sobre todo los que están en el sector informal, que son los que primero sienten este tipo de... Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora bien, la ley bases y el paquete fiscal ya están promulgados, ¿no es cierto? Es decir, que ya comienzan a regir. Digo, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, ¿considerás que más allá del cepo se puedan dar las mismas, es decir, aquellos posibles inversores que están mirando a la Argentina, pueden llevar a cabo esas grandes inversiones en este escenario? Mira, Silvio, lo cierto respecto a Ricky es que las inversiones que algunas ya se empezaron a hacer o se anunciaron son las que ya estaban previstas, o sea que hubieran hecho igual sin el Ricky. Hay una enorme ahí que está dando vueltas, que es la de YPF, que tiene que hacer un puerto para la licuefacción. Sí. Está planteando ahí si lo hace en Río Negro o en la provincia de Buenos Aires. O en la provincia de Buenos Aires, y ahí, bueno, abre un brete, ¿no? Porque el RIGI, para que entre en vigencia, cada provincia tiene que adherir. Río Negro dijo que lo va a hacer, Buenos Aires supuestamente no, lo cual lo dejaría fuera de la competencia con YPF, porque YPF sí dijo que es necesario que esté en vigencia el RIGI. Ahora, cuando vas un poquito más allá de eso y ves las inversiones que todavía no llegaron, pero que podrían venir, y mientras existe el cepo, es muy difícil que eso pase, porque el cepo, o sea, entre las múltiples restricciones que tiene restricciones para sacar divisas del país. Sí. Entonces, y el hecho de tener tantos tipos de cambio todavía y tantas trabas para moverse, bueno, le juega en contra, ¿no? Entonces no se espera que haya demasiado movimiento respecto de eso. También el hecho de que la economía esté todavía en recesión tampoco ayuda como a dar señales claras. O sea, habrá que ver ahí cómo lo va manejando el gobierno, ¿no? Si el gobierno, que ya dio un montón de señales, quieran o no verlo, de que el cepo se va a quedar bastante tiempo más, bueno, tal vez pueda compensar esa deficiencia, con otro tipo de señales más positivas, como de estabilidad, en este caso el Pacto de Mayo contribuye un poco, ¿no? A mostrar un gobierno que en sus primeros 6 meses fue bastante combativo, bastante agresivo por momentos con los disidentes o con la oposición. Bueno, mostrar
cierta tendencia a conciliar ayuda, ¿no? a transmitir un clima de estabilidad que podría servir para que vengan las inversiones. Ahora, mientras siga existiendo el cepo, va a ser muy difícil que se concrete una gran cosa. Igual tampoco es que levantás el cepo y vienen. No, todas, está ¿no? claro. Tuvimos otras experiencias en otros gobiernos que cuando se levantó el cepo no cambió demasiado, pero bueno, son todas señales que en una economía tan compleja como la Argentina y que viene con un historial tan negativo, bueno, los inversores miran con lupa hacia todos los detalles. Anabela, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola, ¿cómo estás, Javier? Bien, te cambio un poquitito de tema y te llevo al otro lado del charco, ¿no? De la Unión Europea. ¿Nos podrías contar un poquitito qué vienen estas normas verdes que va a fijar para el comercio justamente la Unión Europea? Bueno, el tema dije es que a partir del 1 de enero del año que viene, para lo cual faltan menos de 6 meses, van a entrar en vigencia unas disposiciones que fueron aprobadas por el Parlamento Europeo que dicen que los productos que ingresen a la región tienen que tener un certificado de que han sido producidos en terrenos que no han sido deforestados desde el 2020 para acá. Uh-huh. La deforestación es uno de los problemas que contribuye al cambio climático. En la Unión Europea empiezan a poner un montón de reglas para controlar esto, y bueno, eso rige para todos, uh-huh. No solamente para nosotros, sino para todos los que exportan a la Unión Europea. Argentina exporta también ahí, es un mercado importante para nosotros. En lo que va de este año se volvió más importante que China, por ejemplo, pero normalmente ocupa el tercer lugar o el cuarto. Entonces, esto va a suponer que las empresas que ya están exportando tengan que dar como un paso adicional para mostrar una suerte de trazabilidad, que sería como una hoja de ruta que pudiera probar que esto que produjeron no viene de áreas que han sido deforestadas. Uh-huh. Eso tiene un costo, como todo. O sea, las empresas van a tener que trabajar ahí en eso. Por eso, algunas entidades empresariales de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, están trabajando, bueno, junto con la Unión Europea, que dice que un poco los va a ayudar con fondos para que se pueda gestionar esa trazabilidad. Ahora, también hay que decir que la Unión Europea hace esto porque le preocupa el medio ambiente, bueno, sí, pero también porque funciona como una especie de traba paraarancelaria. O sea, como no pueden impedir el ingreso de productos poniendo más aranceles, porque eso va en contra de los acuerdos firmados, bueno, empiezan a poner como otras excusas, si querés, uh-huh. que complican el ingreso de productos extrazona a la Unión Europea. Así que ahí hay que moverse con mucha sutileza, y bueno, sería bueno que la Cancillería también trabajara con más énfasis en esos temas, porque Argentina no se puede dar el lujo de perder mercados. No, bajo ningún punto de vista. Ya perdimos muchos mercados, y las exportaciones son claves para conseguir los dólares que se necesitan para que la economía pueda funcionar. Seguro, seguro. Ahora, con respecto al Mercosur, ¿sí? ¿Cómo crees que la Unión Europea, dado que se está trabajando fuertemente en la posibilidad, hace muchísimos años, ¿no es cierto? Pero ahora me parece, ahora vos nos vas a dar tu impresión, que estamos más cerquita de generar, ¿sí?, un acuerdo bilateral entre ambos bloques, ¿no es cierto?, tanto el Mercosur como la Unión Europea. Digo, la ausencia de Milei, no sé, ¿qué repercusiones puede tener en la Unión Europea? Y eso la ausencia, obviamente, en la cumbre del Mercosur, claro. La cumbre que ocurrió días atrás en Paraguay. Eso tiene su impacto siempre, ¿no? Porque la diplomacia en todos estos terrenos económicos también juega un rol, y juegan un rol importante. Primero hay que ver cómo se termina de configurar el Mercosur, donde el propio Milei, con actitudes como estas, parece que le diera la espalda. Sí. Pero Mercosur sigue siendo el principal mercado para Argentina. Brasil es el principal mercado, y Brasil, a diferencia de otros mercados como China,
compra productos industriales argentinos, que son productos que tienen mayor valor agregado, eso quiere decir que tienen trabajo argentino adentro, mientras China compra productos que son más bien tipo commodities, ¿no? Como la harina de soja. Entonces no es un mercado que se pueda discutir. Tradicionalmente hay como diferencias entre los 4 socios del Mercosur respecto de la posibilidad de hacer acuerdos con otros mercados, como la Unión Europea. Habíamos estado cerca de hacer un acuerdo antes de la pandemia, se hizo un acuerdo, pero bueno, después la Unión Europea y todos los mercados se pusieron mucho más proteccionistas cuando la pandemia arrancó. Así que ahora habría que consolidar primero hacia adentro, buscar una posición común y después ir a la Unión Europea. Tampoco contribuye las peleas que ha tenido Milei con Lula. Es nuestro principio, y con España también, ¿no? Con España y con Bolivia, que ha sido invitado a formar parte también del Mercosur, ¿no es cierto? Todo un tema. Sí, y que cuando preguntaste a la Cancillería parece que esa fue como la gota que rebalsó y que hizo que Milei no vaya, porque no quería ir para no cruzarse con el gobierno de Bolivia después del trato que tuvieron cuando ocurrió el intento de golpe en ese país. Pero bueno, también mantiene un conflicto con España, que es si bien la relación comercial entre España y Argentina no es tan importante, pero sí es un socio fundamental porque hay muchas empresas españolas invirtiendo en Argentina y además por todos los lazos culturales. Así que me parece una estrategia muy inteligente pelearte con España y buscar a la vez un acuerdo con la Unión Europea, pero que es importante, porque además hay que pensar que la Unión Europea es como vanguardista en este tipo de negociaciones, como las que contábamos antes respecto de la protección del medio ambiente, y eso te da la pauta de que hoy lo hace la Unión Europea y dentro de 10 años lo van a terminar haciendo los otros mercados. Entonces es importante no perder el paso e ir adaptando la producción para que pueda llegar a más lugares. Anabela, te agradecemos infinitamente este contacto, muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias por llamarme y bueno, cuando quieran estoy a disposición. Bueno, muy amable, muchísimas gracias, un beso gigante, Anabela, hasta siempre. Besos para los dos. Adiós. Bien, pasaba Anabela Quiroga, redactora de la sección Economía del diario Clarín.